Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a ir al libro de Salmos en esta ocasión. Vamos a ver el Salmo 119 por un momento, pero antes de ver ese Salmo, me gustaría decirles que a través de estos domingos, como les anuncié hace unos momentos atrás, a través de la información que se encuentra en sus boletines, a las 5 de la tarde estamos viendo lo que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Vaya que hay mucho que aprender de ello. Y el Salmo 119 inicia precisamente con la palabra bienaventurado. Vamos a ver exactamente de qué se trata esto. Cuando hablamos de bienaventuranzas y nos enfocamos en ella, encontramos mucha verdad, mucho tesoro, digámoslo de esa manera. A través de la vida, y quiero que también lo mantengamos en mente, a través de nuestra vida, todo ser humano tiene que tomar diferentes caminos, vamos a ponerlo así. Algunos de esos caminos no requieren tanto esfuerzo, algunos de ellos requieren un esfuerzo adicional. Nuestro texto el día de hoy nos recuerda que cada persona, al arrepentirse de sus pecados y recibir el sacrificio de Cristo como su Salvador, tiene la oportunidad, como vamos a ver en un momento, de caminar por un precioso camino. Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de poder abrir tu palabra, tenerla delante de nosotros a nuestro acceso, Señor, y poder escuchar tu voz a través de lo que acabamos de leer. Señor, te pido, Dios, que por favor nos lleves, hables de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, y Dios, que podamos decir al final del día: ha sido bueno estar en la casa de Jehová. Padre, te amamos, mi Dios, y bendecimos tu glorioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Aún en este precioso camino que el Señor nos ha puesto delante de nosotros, el cual Él confirma y verifica en esta porción de la palabra, en este camino que Él ha trazado para nosotros, en este camino podemos encontrar dificultades, podemos encontrar decisiones difíciles, y en muchas ocasiones tenemos la capacidad de poder navegar a través de ellos. Llegamos a un punto en que podemos incluso poder manejar la situación aún en aquellos tiempos difíciles. Pero en ocasiones se nos cruzan en el camino situaciones. En ocasiones se nos cruzan en el camino circunstancias las cuales nos pueden agarrar, digamos, desprevenidos. Cuando eso ocurre, nuestra vida parece comenzar a dar vueltas fuera de control. Es como cuando uno va manejando en una noche con nieve. Se encuentra en la carretera con lo que le llaman en inglés black ice. En ese momento el carro empieza a perder el control. Usted ya no puede hacer absolutamente nada, solo esperar y orar que el carro pronto se detenga. La pregunta que quiero que nos hagamos en esta tarde es: ¿a qué dirección, a qué rumbo se dirige? ¿Se encuentra usted girando fuera de control por haber tomado decisiones equivocadas? Fuera de control, quizás alejándose de la verdad un paso a la vez. Quizá ni siquiera lo planeó. Es muy probable que haya llegado a ese punto donde usted se encuentra en esta dirección equivocada y no fue su decisión. Usted tenía el deseo de ir en la dirección correcta, pero ahora por algún motivo o algo se encuentra yendo a una dirección completamente opuesta. Probablemente se encuentra incluso en este momento haciendo una decisión importante en su vida que lo llevará a un lado o al otro. Situaciones las cuales, aunque usted no lo crea, lo estarán llevando a una vida fuera de control. ¿Sabe? Antes de adentrarnos en este tema que está delante de nosotros, antes de que hablemos del Salmo 119, quiero que veamos un poco acerca de él, del Salmo 119. Precisamente el Salmo 119 se ha especulado de quién lo pudo haber escrito. Algunos dicen que fue el rey David que lo escribió. Otros dicen también que fue Esdras el que pudo haberlo escrito. Incluso algunos se atreven a opinar de que fue escrito por Daniel el profeta. Pero esto no es importante, es irrelevante en este caso, ya que lo que sobresale es lo hermoso de este salmo. Este salmo se divide en 22 diferentes estrofas. Es un acróstico, por así decirlo. Está el alfabeto hebreo,
en cada una de las palabras que inicia cada una de las estrofas. Y cada una de esas estrofas tiene 8 versículos. En su presentación, este salmo es absolutamente poderoso y el día de hoy lo estamos utilizando como punto de partida en nuestro estudio. Así que vamos a ver un poco más acerca de ello, lo que dice el Salmo 119. Primer versículo, como veíamos, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Sabe? ¿Cuántos de ustedes, y es una pregunta, obviamente no tienen que contestar, pero lo pueden contestar en su corazón, ¿cuántos de ustedes en su caminar cristiano han tenido una vida completamente libre de problemas? ¿Cuántos de ustedes han dicho desde que recibí a Cristo, pastor, todo me ha ido de color de rosa? Seamos honestos, a mí no. Y yo creo que si somos honestos con nosotros mismos nos diríamos, sí, cierto, pastor, la verdad es que no ha sido así. ¿Alguna vez usted se ha quizás incluso deslizado de la verdad debido a que tomó una decisión equivocada? Nos encontramos deslizándonos poco a poco. Y en vez de ir marchando hacia enfrente, parece que estamos yendo en dirección completamente opuesta. Bienaventurados, dice la palabra, los perfectos de camino. Pero ¿quiénes son los perfectos de camino? Bueno, los cristianos que son íntegros en lo que hacen, los cristianos que en la prueba no se desmoronan, los cristianos que aún, hermanos, terminan lo que empiezan, los cristianos que cumplen lo que dicen y son veraces en lo que dicen y hacen. ¿Sabe? Bienaventurados los perfectos de camino. Esta es una poderosa realidad que está delante de nosotros. Pero como les decía anteriormente, si somos honestos, diríamos, pastor, yo no soy ese. Yo no soy ese. Y le soy honesto, mi hermano, yo tampoco. Antes de que diga, ¿sabe qué, pastor? Este salmo no es para mí. Yo no soy perfecto de camino, así que voy a bloquear mi mente. No quiero ni siquiera escucharlo porque no estoy ahí, pastor. No estoy ahí. Después de que el autor nos ha dado una hermosa imagen de los mandamientos de Dios a través de este salmo, que por cierto es el más largo de todos, él empieza a hablar acerca de las bendiciones que hay para aquellos que siguen los preceptos de Dios, aquellos que siguen los mandamientos de Dios, aquellos que siguen la ley de Dios, los estatutos y los testimonios de Dios. Él dice, hay bendición para todo ello. Sí, en efecto lo hay, pero después llega a una confesión. El salmista llega a una confesión y nos hace saber en un momento lo que vamos a ver. Él hace una declaración y lo pone delante de nosotros para que todos nosotros lo podamos observar. Y esto es algo que quiero que hagamos. Por supuesto, por el escaso tiempo que tenemos en esta tarde, no vamos a recorrer todo el Salmo 119. Pero si ha sido fiel a la lectura de la palabra de Dios, usted ha quizás ya leído el Salmo 119 por lo menos en 2 ocasiones. En esta tarde quiero que ahora dirijan su atención en el último versículo del Salmo 119. Estoy hablando del versículo 176. Dice la palabra de Dios, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Mire acá, mis amados hermanos, esta es la definición de alguien que debido a las circunstancias, debido a las múltiples decisiones equivocadas que hizo en su vida, se apartó de los caminos del Señor. ¿Cómo así, pastor? Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Estaremos estudiando cuando perdemos el control. Esta es la definición de alguien que debido a sus experiencias y razonamiento se ha apartado completamente ahora de la verdad. Todos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, somos aquellos que somos salvos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Amén. Gloria a Dios. Somos los que hemos permitido que Cristo haga lo que nosotros con nuestras propias fuerzas no podíamos hacer. Usted que ha sido comprado con la sangre de Cristo, usted que ha sido adoptado a la familia de Dios, estoy hablando de nosotros, del grupo de cristianos, Iglesia Bautista Libertad, te hablo a ti. Sabemos que el camino de Dios, pero sabemos que en ocasiones podemos estarnos deslizando de la verdad.
Solo hay dos opciones en este proceso de santificación, el cual estamos, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. O estamos caminando en la dirección correcta, o estamos caminando en la dirección equivocada. Algunas personas se pueden excusar diciendo, bueno, pastor, es que en realidad en este momento siento que no estoy creciendo, pero tampoco estoy dando pasos atrás. Estoy únicamente tranquilo aquí, bien. ¿Sabe? El salmista comienza hablando en esta porción de la palabra, y quiero que vayamos directamente al punto número 1, mis hermanos, y vamos a ver lo que nos dice el punto número 1. El siervo descarriado. Hablemos del siervo descarriado. Hablemos del siervo descarriado. No sé si están las notas ahí arriba o si hay algún problema con ellas. Igual, gracias, estamos bien. Nosotros los cristianos, para continuar en el estudio, nosotros los cristianos escuchamos este término, se descarrió. Se descarrió, alguna vez quizás lo ha escuchado, se descarrió. Pero, ¿qué es lo que es estar descarriado? Bueno, si alguna vez a usted le ha tocado trabajar con ganado, ¿alguien le ha tocado trabajar con ganado aquí en este auditorio? Sí, quizás no, lo han visto, ok, hermano. ¿Sabe? A un ganadero le preguntaron, ok, ¿cómo es que suele suceder que un becerro se pierde del ganado? Bueno, es muy fácil, ya que lo que suele ocurrir es que este becerro se encuentra comiendo una porción, un pedazo de pasto verde, está comiendo y sin darse cuenta se lo acaba, y después de eso alza sus ojos y se da cuenta que hay otra porción de pasto verde más adelante. Ese pasto verde lo sigue guiando un paso a la vez. Cuando menos se da cuenta, ya está cerca de la cerca de donde ya no debería de pasar. Pero en esta ocasión, esta cerca tenía un hoyo suficientemente grande para que el becerro pudiera pasar. El becerro alza sus ojos y se da cuenta que hay otra porción de pasto verde más adelante. De esa manera empieza su camino a alejarse cada vez más y más del ganado. Cuando menos piensa, el becerro ya se encuentra muy retirado de la manada. Esto, mis hermanos, nos lleva a pensar en la continua batalla de cada creyente. Si lo está notando, la letra A, la continua batalla de cada creyente. ¿Sabe? Ningún cristiano se levanta por la mañana y dice, ok, ya estoy listo, ahora el día de hoy, a partir de hoy voy a descarriar mi vida. Espero que no sea ese el caso. Sería un poquito medio raro. Pero podemos ver entonces, hermanos, que esto ocurre cuando una persona se empieza a descarriar. No ocurre de la noche a la mañana, es algo que inicia paso a paso. Un deseo carnal a la vez. Se encuentra dando un paso hacia la cerca de protección y finalmente ya han ido muy lejos. Uno dice, ok, pastor, pero ¿cuáles son aquellos deseos carnales de los cuales habla? Porque en verdad no tengo ni idea. Está bien, no hay problema. Vamos a Gálatas capítulo 5. Vayan su Biblia ya que no está proyectado. En el capítulo 5 del versículo 19 en adelante nos dice lo siguiente. En Gálatas, por favor, si alguien está ahí, sígame por favor en la Biblia. En Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 20. Y si no lo tiene, por favor, solo escuche lo que su siervo tiene que decir acerca de esto. En el versículo 19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. ¿Sabe? Es interesante, mis hermanos, lo que vemos a través de la televisión, y quiero hacer una pequeña pausa aquí únicamente para aplicar este tema, mis hermanos. Ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿qué es? ¿Cómo podemos hacer? Los de Hollywood se ponen a preguntar, ¿cómo podemos hacer que la gente sea atraída a este tipo de programación? Bueno, ¿sabe qué le vamos a dar? Le vamos a dar lo siguiente, le vamos a dar adulterio, le vamos a dar fornicación, le vamos a dar inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? La manera como Satanás, hermanos, agarra a la gente. Uno dice, pero pastor, yo no veo estos programas, pastor, yo lo único que veo es La Rosa de Guadalupe. Peor. ¿Sabe? Satanás le da a la gente lo que la gente quiere.
Y estos son los deseos de la carne. Dame más de esto. Esto es lo que quiero ver. Esta es la película que quiero ver. Este es el programa que quiero ver. Esta es la novela que quiero ver. Que contenga estas cosas que yo quiero tener conmigo. Pero en la iglesia me dicen que no puedo tenerlas. ¿A cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuántos de nosotros llegamos a la conclusión de creer que el pasto es más verde del otro lado? ¿Alguna vez han escuchado esto? Pastor, pero creo yo que el pasto es más verde del otro lado. Luego esto cautiva nuestra atención y nos justificamos a nosotros mismos pensando, bueno, pues ¿qué tiene de malo si tan solo pruebo un poquito de la carne? Si tan solo me voy del otro lado de la cerca por un momento, pastor, nada más, es todo. Y además, ¿sabe qué? Todo el mundo lo hace. Esta es la continua batalla del cristiano. Esta es la continua batalla del creyente. Esta es la batalla constante de cada creyente. Esta no es la batalla de tan solo unos cuantos o quizás de ocasiones. Esta es la batalla constante de cada creyente. Incluso el salmista, el Salmo 19, versículo 13, vamos ahí, Salmo 19, versículo 13, dice así, hablando de la batalla de cada cristiano, el salmista mismo dice lo siguiente: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sabe? La soberbia es el pecado de la arrogancia. Una persona arrogante. Usted sabe a qué me refiero. El pecado de la insolencia, el pecado del ser presuntuoso. Pastor, es que las cosas han cambiado en el mundo. Este es el pecado que está muy pegado a lo que llamamos la cerca, de donde ya no debemos de cruzar. Está ahí, está el pasto verde, está pegado a la cerca. ¿Y sabes qué? Hay un hoyo suficientemente grande para que pases por ahí. Somos llevados de no es para tanto, pastor, a otro, no es para tanto, pastor, no es para tanto, pastor. Y además, pastor, usted está muy anticuado. ¿Estoy anticuado? No, ¿verdad? Le pregunto a mi esposa, nomás para asegurarme de que no estoy. Mis hermanos, la pregunta es esta: ¿usted alguna vez, cuando era pequeño, subió un resbaladero? Cuando era pequeño, mis hermanos, ¿se acuerdan de los resbaladeros? ¿Alguno de ustedes incluso, sí o no? ¿Soy el único que me subió un resbaladero? Sí, mi hermana ya, gracias hermana, gracias. Tenemos la hermana Jenny que sí, subió un resbaladero. Yo me acuerdo que nos subíamos al resbaladero, hermanos, era bastante difícil subirse. Me refiero, se subían por la resbaladilla. Empezaba uno a agarrarse fuertemente de las orillas, empezaba uno a poner incluso cada pie poniendo presión en las orillas para poder llegar hacia arriba. Era un trabajo constante, ¿estamos de acuerdo en esto? ¿Sabe? Subir a esa resbaladilla, llegar hasta arriba, era emocionante porque sabías que llegabas al final, estabas todo cansado, pero llegabas. ¿Sabe? Era mucho más fácil resbalarse que subir. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque al resbalarse, únicamente lo único que necesitaba que hacer es un pequeño impulso. Y ya de ahí la gravedad hacía todo lo demás. Llegabas rápido abajo porque simple y sencillamente seguías el impulso que te llevaba hasta el final de la resbaladilla. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que en efecto era difícil subir la resbaladilla cuando éramos pequeños. ¿Sabe? Pero tenemos que ver lo siguiente: nadie, por una parte, nadie se ha resbalado a ser como Cristo. En otras palabras, no existe nadie que tan solo se dejó llevar y llegó a tener completamente el carácter de Cristo. Me refiero que nadie he conocido que me diga: yo me resbalé, pastor, y ¿sabes qué? Me deslicé a un lado y ya de repente ya tengo el carácter de Cristo. ¿Han escuchado a alguien así? ¿Sabe? No lo hay. Cuando nos estamos resbalando en el sentido opuesto. No existe nadie que tan solo se deja llevar por un momento y dice: ya soy como Cristo, pastor.
Este es el trasfondo del último versículo de este salmo, el versículo que se presenta delante de nosotros como algo inesperado. Después de haber leído todas las grandes verdades de la palabra de Dios, ahora este escritor del salmo se encuentra haciendo una confesión de parte del salmista. El salmista lo que dice está muy enfático y lo podemos ver ya que dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Él se había ahora deslizado. Hay personas estudiosas que dirían: bueno, pastor, es que lo que pasa, el salmista está diciendo que no está llevando la vida que debería de llevar. No, ¿sabe qué? No le quite a la palabra. Él dice: yo anduve errante como oveja extraviada. El descarrilarse nunca, hermanos, y esté de acuerdo conmigo en esto, el descarrilarse nunca va a ser de una persona que no es salva. El descarrilarse siempre va a ser a un hijo de Dios. El cristiano siempre debe buscar hacer lo que es correcto continuamente. Tiene que buscar hacer lo que es correcto y no descarriarse. El cristiano debe buscar siempre mantenerse en el orden correcto. Pero entonces, pastor, ¿por qué existen los cristianos que se descarrilan? Es una realidad, lo existe. Recientemente platicaba con el pastor Matt y le hablaba acerca de cómo era difícil sembrar un árbol aquí en Las Vegas. No sé si ustedes han tenido la experiencia, mis hermanos, pero después de escarbar como un pie más o menos de la parte de arriba de la tierra, empieza a escarbar, todo bien, vamos a llegar hasta el otro lado, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué es lo que pasa después de un pie y medio? Se da cuenta de que hay una piedra muy dura que se llama, algunos la conocen ustedes o algunos han tenido la experiencia, se llama caliche. Hasta ahí llegas, ¿verdad? Por más que picas, por más que le quieres usar todo tipo de herramientas para poder quebrar el suelo tan duro, bueno, quizás existen herramientas que obviamente lo existen porque hay personas que las utilizan diariamente, pero su servidor no tiene ese tipo de herramientas. Un pie y medio ya no pude más, hasta ahí llegué. Ya no se puede más, le dije al pastor Matt, ya no sé cómo le hacen aquí para quebrar este suelo tan duro. Dice el pastor Matt, me estaba comentando, es por eso que cuando hay vientos, algunos de esos árboles que siembran se caen, porque simple y sencillamente la raíz se quedó hecha bola y no pudo agarrar los nutrientes que necesitaba para poder crecer fuerte. En muchas ocasiones, mis hermanos, podemos usar esta misma ilustración para muchos cristianos, ya que la realidad es esta: hay unos árboles que no expanden su raíz y por lo pronto se enferman dentro del árbol. Hay una enfermedad, y ustedes saben mejor que yo, yo la verdad no desconozco esto, que finalmente los lleva a debilitarlos, y cuando hay un viento fuerte lo que pasa, se quiebra, exponiendo lo que estaba dentro del árbol, el problema que existía dentro de él. Y en ese momento se dan cuenta del problema. Este árbol no era un árbol saludable. Lo mismo puede ocurrir en la vida del cristiano cuando el cristiano en la tormenta se empieza a doblar de un lado para otro y se da cuenta que cuando se quiebra el problema era, así se dan cuenta que el corazón del problema era un problema del corazón. Interesante. Este es el corazón del problema, el que afecta de adentro hacia afuera. Los hijos de Dios tienen en sí una constante batalla interna. Incluso ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Gálatas 5, 16 y 17: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, ya hablamos acerca de esto, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La frase los deseos de la carne en el versículo 16 es un indicativo para cada uno de nosotros que nos dice que la carne tiene deseos que van en contra del Espíritu de Dios. ¿Entendemos eso? Entonces no es tan fácil llegar al punto de decir: pastor, todo está bien, todo va a estar bien. No está bien. Vas en contra de la voluntad de Dios, hermano mío. Lo que yo deseo en la carne no tiene nada que ver con los deseos del Espíritu Santo. Ay, pastor, es que usted es un legalista. No soy un legalista nada. Los que me conocen saben que no lo soy. Mis hermanos, es una constante batalla, la constante batalla del cristiano. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 53.
Primera a los Corintios 15:53 nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Es necesario que esta carne se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal. ¿Por qué esto es la batalla en muchos cristianos? Bueno, vamos a ver la letra B: porque se dan por vencidos. Se dan por vencidos, simple y sencillamente llegan a la conclusión de que ya, pastor, ya no quiero luchar ya más contra esto. Algunos creyentes continúan haciendo cosas que son consideradas en contra de lo que es la verdad. Efesios 5:8, si va en la palabra de Dios, nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, hermanos, como hijos de luz. Entonces, pastor, ¿hay cristianos que se apartan de la verdad? Sí. ¿Sabe qué? Pero el salmista no se detiene ahí. Continuemos, hermanos, ya que el salmista no solo nos dice que el cristiano tiene el potencial de andar como ovejas descarriadas por todos lados, sino que en el punto número 2 nos lleva a la oración del siervo. Y quiero que vayan conmigo de vuelta al Salmo 119, el último versículo donde nos dice la palabra: busca a tu siervo. El salmista está hablando aquí una vez más a Dios y le dice: busca a tu siervo. Dice: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Si lo pusiéramos en otras palabras, él está diciendo: Dios, por favor, Dios, ven a buscarme. Estoy descarriado. Recuerden, eso toma honestidad de la persona. De otra manera caes en el pecado de la soberbia que vimos anteriormente. Eso toma la honestidad de decir: Señor, estoy extraviado. Cuando le pregunto a algunos cristianos que no han venido hasta por 3, 4 meses: ¿cómo está, hermano? Bien, pastor, usted sabe que estoy bien. ¿Sabe qué? No sea mentiroso, no está bien. ¿Cómo puede estar bien si está alejado del Señor? Amén. La oración del siervo es un clamor de dolor. La letra A es un clamor de dolor. Dios, sé que me he extraviado, me he desviado de la verdad. Por favor, Dios, ven a rescatarme. Me encanta la palabra de Dios en Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 28 al 31. Deuteronomio 4, 28 al 31. Observe lo que dice el amor de nuestro Padre para con nosotros. Si estás extraviado, hermano, si te has deslizado por esta resbaladilla que no tiene fin, el Señor te dice lo siguiente. Estas mismas palabras que le dijo a Israel nos las dice a nosotros. Deuteronomio 4, versículo 28 al 31. Dice la palabra de Dios: y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. El versículo 29: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzare todas estas cosas, si en lo postrero días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová. Amén. Tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juré a tus padres. Esta es una promesa de parte del Señor. Pastor, no sé si puedo regresar. El Señor te espera. Los que nos conocen a ustedes, a la familia Ruiz, saben bien que tenemos un perrito llamado Toby. Le dije a Noemí: ¿sabes qué? Voy a hablar del Toby este domingo. Ah, sí. ¿Sabe? El Toby es un perrito que aún todavía en su edad avanzada le gusta jugar. Llego a la casa y él corretea para todos lados. Y cuando quiere que lo empiece a buscar, él lo que hace es que estira las patitas y levanta la colita, ¿verdad? Está listo para salir corriendo. Y en cuanto uno le hace un movimiento, él sale corriendo como diciendo: ven y búscame, ven, búscame. Llego a encontrarlo otra vez, está todavía atrás ahí esperando que salga corriendo. ¿Algún perrito de ustedes hace lo mismo, mis hermanos? Son geniales. Bueno, cuando se portan bien. Este perrito empieza a hacer esto, mi hermano. Empieza a jugar de esta manera para que lo vaya y lo busque.
A veces los cristianos nos comportamos así con el Señor. Señor, ven a buscarme. Pero muchos que entienden este concepto, mis hermanos, de alejamiento, se dan cuenta que están en grave peligro. Que llegan a un punto de decir: estoy en grave peligro, estoy en una situación muy difícil y no encuentro la manera de salir de ella. ¿Por qué? Porque como el Señor nos compara con ovejas, hermanos, las ovejas no saben cómo encontrar el camino de regreso a su redil. Las ovejas necesitan a su pastor, necesitan a alguien que le ayude a regresar al rebaño. Para eso es necesario reconocer, hermanos, que se han extraviado. Primeramente, es necesario que reconozcan que hay un extravío. Es necesario que se han alejado del redil. Es necesario que clamen a buscarme. ¿Sabe que hay cristianos que están deseando, hermanos, que alguien se acerque y traiga de regreso al redil a alguien? ¿Sabe que hay personas que están esperando solo una llamada? Y esto es para nosotros. Una llamada, un texto, ir a visitarlo. Ellos desean que Dios envíe a uno de sus hijos y digan: ¿sabes qué? Regresa a casa, la mesa está servida. Tú fuiste un ejemplo para la congregación, regresa. Proverbio 25:25 nos dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. En efecto, habla a una persona que no ha sido salva, que recibe las buenas nuevas de salvación. Pero ¿sabe qué? Las buenas nuevas puede llegar a un cristiano cuando esa persona ha estado alejado de los caminos del Señor, y de repente viene y lo visita y le dice: hermano, regresa a los caminos del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado a padres, hermanos, que tienen hijos en otras ciudades, en otros estados y en otro país quizás, donde dice: pastor, ore por mi hijo para que alguien le lleve el evangelio? ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de esto? Isaías 53:6 dice así. Isaías 53:6. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Sabe? Todos nosotros estuvimos descarriados en algún punto de nuestra vida. Gracias a Dios hubo alguien que nos habló de Cristo, amén. Y yo sé que este pasaje, mis hermanos, habla primordialmente para los perdidos, pero es aplicable también a todo cristiano que se está alejando o se ha alejado del Señor. Aquí el salmista fue un creyente, y usted lo puede leer a través de lo que nos dice en la palabra. En el Salmo 119, regrese una vez más, hermanos, vamos a ver que el salmista demuestra su ferviente amor, primeramente su amor a la palabra. El salmista demuestra su amor a la palabra. Lo vemos en Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es en ella mi meditación. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista continúa, hermanos, y dice, es que el salmista nos dice que nos demostró su amor ferviente a través de su vida de oración. Salmo 119:145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Vemos el gran amor por su Señor, y vemos la vida de oración que él tenía. Su vida de oración, el número 3, su vida de oración. Salmo 119:164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. También vemos su vida de obediencia. Salmo 119:122. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. ¿Quién es esta persona de la cual está hablando o escribiendo estas palabras, hermanos? Es un cristiano, es una persona que ama a su Dios. El autor del Salmo sabía que era realmente caminar con Dios, pero en esta ocasión se había resbalado. Había llegado al punto de resbalarse por esta resbaladilla sin final. La batalla en la subida del resbaladero, hermano mío, no acaba hasta que estemos en la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, estaremos subiendo en este resbaladero. Quizás es por eso que el último versículo es el que expone el corazón del salmista. Después de todos estos éxitos, la batalla en que el salmista está procesando esto, lo pone en el último versículo de este salmo. Como una oveja que se desvía y clama a alguien que lo busque.
¿Sabe? Cuando nuestro perrito Toby, el cual les hablaba, se extravió. Muchos de ustedes conocen la historia, mis hermanos, no se la voy a contar. Igual, el perrito se fue, ¿verdad? Decidió irse a una noche en Las Vegas. Y no dejó ni una nota, así que nos puso a buscarlos a todos. Fuimos alrededor del vecindario y pusimos una foto de él, se busca, recompensa, etcétera, etcétera, como estuviéramos en el viejo oeste, poniendo diferentes partes ahí que se busca y se ofrece una recompensa para el famoso Toby. Hermanos, les soy sincero, yo esa noche, hermanos, oré y le pedí al Señor, Señor, que haya caído en una casa que lo vayan a atender bien. Estaba quebrantado de corazón por mi perrito Toby. Después de 13 años de andar juntos, el Toby había decidido irse, ¿verdad? Ya me voy, dijo. Tenía un quebrantamiento de corazón. Esa madrugada, entre 2 y 3 de la mañana, mi esposa siempre me corrige con el tiempo, a las 3, recibí un texto diciendo que alguien había encontrado un perrito parecido al Toby. Yo desperté a mi esposa y le digo, ya encontraron al Toby. Quería ir a despertar a mis hijos y decirles, ya encontraron al Toby, porque todos nos fuimos a acostar, tristes. Y si somos honestos, hasta lloramos por el Toby. Al siguiente día que por fin lo fuimos a recoger, hermano, lo trajimos a casa y sí estábamos contentos de tener con nosotros a este perrito. ¿Sabe? Hay algo en esa historia, mis hermanos. ¿Por qué nos conmueve esto? ¿Por qué es que hay una realidad de que nos conmueve, nos constriñe el corazón saber que un animalito se perdió, pero que ahora lo tenemos con nosotros? Porque a todos, hermanos, a todos tenemos el deseo de una historia de restauración. Tenemos el deseo de escuchar la historia de reconciliación, una historia de amor, donde estamos todos juntos en familia una vez más, donde podemos regresar y decirnos, hermano, te extrañamos, vuelve a casa. Nos gusta cuando escuchamos acerca de una persona que fue extraviada, sí, pero finalmente fue encontrada y nos gozamos en ello. Usted puede decir, pastor, pero es que yo no entiendo esto de estar extraviado. Yo no sé ni qué es estar extraviado. Bueno, mis hermanos, amigo que nos acompaña, le tengo buenas noticias. El Señor le está buscando. Quizás, Señor, no he experimentado esa comunión con los hermanos de la cual usted está hablando. Quizás para el Toby era únicamente necesario volver a oler el olor de casa, sentir el calor de los abrazos de mis hijos. Quizás para nosotros lo que nos toca es regresar, tener esta comunión con los hermanos y saber qué tanto se le ama. Amén. ¿Sabe? Una de las verdades más asombrosas de las ovejas es que deben de ser buscadas primeramente, deben de ser encontradas y regresar completamente al redil. El Salmo 119, versículo 176 dice, yo anduve errante como oveja extraviada. ¿Sabe la palabra hebrea aquí, la palabra hebrea abad, que encontramos precisamente que se refiere a extravío? Hermanos, esto no es una palabra que lo único que quiere decir es perecer, quiere decir morir. En otras palabras, el salmista está reconociendo que era como una persona muerta, alejado del Señor. Señor, yo no puedo hacer esto solo, no puedo ayudarme a mí mismo. Soy como la tortuga que está arriba del poste. Mas si desde ahí, dice el Señor, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Versículo 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. ¿Sabe? Al divagar perdemos el cuidado del pastor, el gozo y la paz de su presencia, el confort de encontrarnos una vez más de vuelta en el rebaño. El salmista lo reconoce y por eso escribe el versículo 176. A través de 175 versículos el salmista habla acerca de su caminar con Cristo. Él habla acerca de la palabra y su deseo de continuar día a día en ella. Y luego llega a la conclusión y dice esto:
Señor, me estoy alejando de ti. Y es como si Dios nos dijera: escúchame bien, hijo mío, escúchame bien, tú que lees este versículo, escucha bien. Este hombre, este salmista, esta persona que es conforme a mi corazón, es igual que tú. No lo pongas en un pedestal. Él también se resbaló, reconoció su caminar y le pidió al Señor que lo buscara. Tráeme de vuelta a casa, Señor. No coloques en una posición a aquellos hombres que Dios usó y continúa usando a través de la historia como personas especiales únicamente para Dios. Tú eres especial para el Señor. Amén. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Por favor, Dios, sálvame. Usted se estará preguntando: ¿cómo podemos saber si en realidad Dios está dispuesto a buscarme, pastor? No sabe las cosas por las cuales me he metido, no sabe las cosas que he hecho. ¿Cómo sabemos que Dios está realmente interesado en buscar a alguien como yo? La respuesta: recuerda sus promesas. Recuerda sus promesas. Recordar sus promesas es recordar cómo es que Él decidió revelarse a nosotros. Incluso lo vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 4, donde dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Sabe? El recordar sus promesas inmediatamente nos lleva al último punto. Ya vamos a terminar rápidamente. El tercer punto: la reflexión del siervo. La reflexión del siervo. Lo vemos en la última parte de este versículo del Salmo 119. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Señor, hay algo en tu palabra que me mueve, que me está moviendo a regresar. Esta palabra aún está en mi presencia. Esta palabra aún la tengo en mi corazón. Esta palabra aún resuena en lo más profundo de mi ser. En ocasiones hemos leído el Proverbios capítulo 22 versículo 6, donde dice: instruye al niño en su camino, dice la palabra de Dios, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. En otras palabras, hable a sus hijos acerca de la palabra de Dios, hermanos. Esa palabra le va a resonar en su corazón, en su mente constantemente. Va a decir: hay algo en ese lugar que me recuerda a estas palabras de nuestro Señor. Estos mandamientos trabajan constantemente en la vida del creyente. Estas palabras que nosotros encontramos en la Biblia trabajan en nuestro corazón. Y estos mandamientos siguen presentes en el creyente cuando han experimentado el caminar con Dios. Amén. El profeta Ezequiel, hermanos, vamos una vez más al Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel dice así en el capítulo 34, versículo 11 y 12: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, escuche bien, hermano, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios mismo te está buscando. Jehová es mi pastor y yo sé qué tipo de pastor es mi Señor. Amén. Usted puede encontrarse aún en ese deseo de caminar con el Señor, aun cuando se ha apartado de la verdad. Cuando Jesús habló con los discípulos acerca de este tan importante tema, dijo Él: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quizás en este momento haya personas en este lugar que están escuchando la voz, pero aún no la puedo entender. Estoy aquí para decirle, hermano, que el buen pastor aún la sigue buscando. Y sabe que la letra A le dice: le está llamando por su nombre. Tú sabes quién eres, tú sabes dónde andas,
El salmista reconoce y busca el poder de lo alto para removerlo del error de sus acciones. Y nos dice, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Pero hay una tragedia que quiero compartir con ustedes. La tragedia más grande para cualquier cristiano es alejarse de la verdad y ni siquiera extrañarla. Oh Señor, me he alejado del lugar el cual tú habías prometido para mí, me he separado del redil y no me he dado cuenta. ¿Sabe? Considere estas palabras. Y si el Señor habló a su corazón, hermano, estoy aquí para decirle, aún hay tiempo. Regresa al redil, hermano. Regresa al redil. Padre, te doy las gracias, Dios eterno, por este tiempo, Señor. Mi Dios, tú sabes, Señor, lo mucho, Señor, que estas palabras significan, Señor, para tu siervo, Señor, porque hubo un tiempo que estuve extraviado, Padre, y tú, en tu misericordia, me trajiste de vuelta al redil. Mi Dios, ese ha sido el mejor momento de mi vida. Padre, te doy las gracias por tu infinita misericordia. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.